Hola, le damos la bienvenida a otra entrega del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Sistemas de salud en jaque, economías al borde del colapso, cientos de miles de muertes, una verdadera crisis humana que se ha venido gestando tras el brote del nuevo coronavirus. En medio de este contexto sanitario, el Sistema de Naciones Unidas prepara una respuesta inmediata de desarrollo. Sobre este plan y sus características, su implementación en Cuba, estaremos conversando en los próximos minutos de entrevista, y para abrir el diálogo vamos entonces a conversar con la señora Consuelo Vidal, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Agneris, por la invitación. Hay que decir que desde marzo de 2020 que se confirman los primeros casos de COVID-19 en Cuba. ¿Cómo se organiza el Sistema de Naciones Unidas para acompañar al país en esa respuesta, en ese enfrentamiento a esta pandemia? Bueno, efectivamente, ya en el mes de marzo supimos que a nivel global se estaba desarrollando esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud ya estaba hablando de una situación, digamos, de interés global, ¿verdad? Entonces, lo que hace Naciones Unidas en estos casos es ponerse a disposición de los países. Eso es lo que nosotros hicimos. Siguiendo las direcciones del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la primera prioridad fue cómo apoyamos la respuesta que ya está dando el país a parar la pandemia. Lo principal era salvar vidas, lo principal era a nivel global tener un entendimiento de cómo estaba avanzando esta pandemia y apoyar los esfuerzos que estaba ya haciendo el país en este sector. Hay que entender que es un enfoque multidimensional, ¿verdad? Ciertamente, porque nosotros nos guiamos, como bien sabes, por la Agenda 2030, que es indivisible en el sentido de que tiene unas metas, algunas vinculadas a salud, pero por supuesto estas se vinculan también con el tema de protección social, con el tema de medio ambiente, con el tema de educación, con el tema de tratar de que no hayan desigualdades. Para nosotros poder abordar una respuesta al sector salud quería decir que teníamos que dar entonces una mirada integral, ¿verdad?, a la respuesta que ya se estaba dando en el país y a la cual ofrecimos desde el primer momento apoyar. Y es por eso que el secretario general pidió a todas las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas trabajar como segundo canal, digamos, de apoyo en la respuesta social y económica de los impactos que pudiera tener la COVID en los países. Este es un esfuerzo a nivel global que también, por supuesto, se puso a disposición de Cuba. Y es por eso que, en un primer momento, el liderazgo técnico de la respuesta de salud fue a través de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de Latinoamérica, la OPS-OMS, y en el caso de la respuesta social y económica a los impactos de la pandemia, el liderazgo técnico lo tiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que más adelante vamos a estar también teniendo particularidades. Correcto. De eso. Consuelo, yo lo decía al principio de la presentación del programa, tras saberse sobre los casos de coronavirus, ya el Sistema de Naciones Unidas está diseñando un plan de respuesta inmediata para enfrentar la COVID-19. ¿En qué consiste este plan? Bueno, ustedes saben que todos los países han tomado medidas, ¿verdad?, dentro de lo que es la respuesta nacional, y estas medidas tienen impactos. Por ejemplo, un cierre de fronteras podría tener un impacto económico, podría tener un impacto social relativo a este impacto económico. Hay una cantidad de dimensiones, digamos, que entran en juego, no solamente por la pandemia, sino también por las medidas que los países han debido tomar para enfrentar la pandemia. En ese sentido, se han hecho unos análisis, ¿verdad?, que se han puesto a disposición del país, se han hecho de esta manera discusiones conjuntas de cómo el país ve que mejor podría ser útil el apoyo que Naciones Unidas quiere dar a través de sus fondos y programas y agencias, y entonces se han visto en principio a nivel global 5 pilares para estructurar este apoyo social y económico. El primero es el de salud, porque claro, una vez que la pandemia se está controlando, como ya en el caso de Cuba se está dando, hay que sostener el esfuerzo. Y hay que también ver que los servicios médicos indispensables puedan seguir brindando ese apoyo a las poblaciones, cuando sabemos que en la mayor parte de los países los recursos se han ido sobre todo a enfrentar la pandemia. El segundo pilar es el tema de la protección social. Cómo apoyar los esfuerzos que los países están haciendo
para que la gente tenga acceso, digamos, a los servicios sociales básicos. En el caso de Cuba se está haciendo también un trabajo en esa dirección. El tercer pilar es el sector productivo. ¿Cómo es que las cadenas, que sabemos que internacionalmente, las cadenas de suministros de bienes y servicios que se han visto afectadas por la pandemia, cómo esto se refleja en las cadenas internas de producción dentro del país? ¿Qué es lo que hay que hacer en términos de apoyar el hecho de que algunas personas se quedan sin empleo o se quedan sin ingresos? Hay una cantidad de dimensiones en relación a la protección social y la seguridad alimentaria también incluida dentro de esa dimensión. El cuarto pilar es el tema macroeconómico, porque sabemos que esta es una pandemia que no solamente afecta a un país como Cuba, independientemente, tiene que ver con el contexto internacional. Entonces hay temas donde el multilateralismo, el trabajo concertado entre los países, yo creo que da el marco para poder abordar algunos temas macroeconómicos, ¿verdad?, que afectan a los países y por supuesto también acciones dentro del país, ¿verdad?, a las cuales se ofrece un apoyo. Y el quinto pilar a nivel global es la cohesión social, ¿verdad? Porque en esta pandemia tenemos que trabajar todos, no solamente trabajan los gobiernos, trabajan también las personas apoyando, ¿verdad? Entendiendo todos juntos hacia dónde va el país para poder enfrentar las consecuencias que sabemos que en el mundo van a ser realmente muy fuertes. En el caso del Sistema de Naciones Unidas, nosotros pusimos a disposición del país y se hizo un proceso muy interagencial donde participaron las agencias que están presentes en el país bajo el liderazgo técnico de la OPS-OMS, liderazgo técnico del PNUD y también agencias que no están presentes en el país pero que tienen proyectos en Cuba, ¿verdad? Entonces, todo el sistema se puso a disposición del país para que nos digan dónde están las prioridades, en qué áreas desearían que apoyáramos y en eso estamos ahora, ¿verdad? Ya en terminar de definir los aspectos de nuestro posible apoyo social y económico. Si vamos al marco de la ONU, en el informe queda claro, se habla de que se está trabajando, de que el sistema de Naciones Unidas va a trabajar en modo de emergencia. ¿El tiempo de implementación de este plan? Ya estamos de alguna manera implementando, porque ya desde un inicio las agencias, fondos y programas han reprogramado recursos que ya estaban aprobados en sus proyectos para poder abordar esta digamos, emergencia, ¿verdad? Y tampoco no es unos proyectos que, no son unos proyectos que van a durar meses de meses, ¿no? Es de aquí a los 18 meses, porque se entiende que es la respuesta más urgente para apoyar a los países que lo requieran a poder enfrentar, digamos, la parte más fuerte de esta emergencia. Los equipos de las Naciones Unidas trabajan compartiendo de manera interrelacionada, compartiendo los conocimientos para saber sobre todo estratégicamente y atendiendo las características de los territorios, de los países a los cuales se les va a brindar esa ayuda, donde específicamente se puede como que incidir en unos programas por encima de otros. En el caso de Cuba, resulta quizás un poco más fácil atendiendo a cómo se vincula Cuba sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, sabemos que hay un Grupo Nacional 2030 que se lidera por las instituciones nacionales, trabajamos nosotros muy en contacto con ellos y es en ese contexto que hemos estado conversando sobre cuáles son las áreas que el país necesita apoyar y por supuesto todo tiene un reflejo en la Agenda 2030 nacional, ¿verdad? Que en el caso de Cuba está integrada al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030. Hemos tenido excelente coordinación en este caso con las instituciones nacionales, el MINSEX, el MEP, ¿no? Y estamos en el proceso ya de finalizar las áreas de cooperación. Incluso lo veíamos en la cuenta oficial de Twitter de Naciones Unidas en Cuba, que ustedes han reunido con autoridades nacionales, están avanzando en la focalización de esa respuesta. ¿El diálogo está siendo, bueno, efectivo? Muy efectivo, en realidad muy franco, muy abierto. Creo que todos sabemos que el sistema de las Naciones Unidas está acá para apoyar, ¿verdad? Lo que pueda ser útil desde Naciones Unidas para Cuba, que es un miembro de Naciones Unidas y por eso es que tiene, digamos, esta posibilidad de pedir de Naciones Unidas los recursos técnicos, financieros y humanos que más les sean útiles. Consuelo, y con todo lo que estamos viendo a partir de esta pandemia que ha afectado evidentemente no solo el área de la salud, ahora podríamos decir que más que nunca estos objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030, puede ser esa brújula que esté marcando el camino hacia dónde hay que ir. Yo creo que esta pandemia ha demostrado que la Agenda 2030 es más vigente que nunca, tiene una legitimidad y una vigencia que empieza porque todos los países del mundo la suscribieron, es un instrumento multilateral con mucha legitimidad y en un momento como este se demostró que, por ejemplo, un ODS 3 que indica
que el acceso universal a la salud es un derecho. Efectivamente, en esta pandemia se demostró que aquellos países como Cuba, que tienen acceso universal a la salud, pudieron manejar la pandemia de una manera en que lamentablemente otros países que no tienen eso pudieron hacerlo. Que un acceso universal al agua y al saneamiento, como dicen los ODS, también, ¿verdad?, apoya a que los países puedan enfrentar situaciones como estas. Que el tema de las desigualdades, que la Agenda 2030 trata de evitar, digamos, también ha tenido consecuencias, hemos visto en otros países, donde desigualdades de ingreso, desigualdades de color de piel han significado que muchas personas no han podido, digamos, enfrentar la pandemia como otras, ¿verdad? Este tema de las desigualdades creo que ha sido dramático en el caso del impacto en la salud de las personas. Y así, la Agenda 2030 creo que es más relevante que nunca y será una muy buena guía para, como dice el secretario general, regresar mejor, regresar a un mundo mejor. Y justo eso le quería preguntar, porque esto es un elemento que no me gustaría que dejásemos fuera, sobre todo para que los televidentes lo entendieran o lo asimilaran. Muchas veces el secretario de Naciones Unidas ha recalcado esta idea, está también en el informe de esta respuesta que ya se quiere hacer de Naciones Unidas, de reconstruirnos mejor o recovering better. ¿Qué significa esta idea de reconstruirnos mejor? Significa que tenemos una gran oportunidad como sistema multilateral, como humanidad, digamos, ¿no?, de poder tomar las medidas ahora que nos permitan tener una sociedad mejor, un mundo mejor. Por ejemplo, en el tema ambiental, sabemos que esta pandemia significó que la polución bajó. ¿Cómo vamos nosotros a salir de esto entonces para que la polución no vuelva a ser lo que era antes y que estaba generando tantos problemas de cambio climático, por ejemplo? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia de tal manera que no hayan tantas desigualdades para que estemos mejor preparados en el futuro si ocurriera algo así? Todas las personas, no importa dónde estén, tengan las mismas oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia de tal manera que todos los niños en todas partes del mundo tengan acceso a la educación y no que tantos millones de niños, como ha demostrado esa pandemia, no tuvieron oportunidad, por ejemplo, a la educación a distancia? Es una oportunidad para la humanidad, para el sistema multilateral. En el caso de Naciones Unidas, este año cumplimos 75 años, yo creo con la legitimidad que nos da la Agenda 2030, donde todos los países dijeron: tenemos una visión común del desarrollo, tenemos una visión común de un mundo mejor. Yo creo que el reconstruir, el regresar mejor, debe apuntar precisamente hacia esa visión ya compartida y legítima. Repensar sobre todo qué sería el ir hacia esa nueva normalidad, sobre todo entendiendo si la que teníamos antes de la COVID-19 precisamente era un mundo justo, equitativo, normal, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que la pandemia demostró es que no era equitativo, que no era justo. Hemos visto las consecuencias diferenciadas dependiendo de si la gente tenía acceso o no a algunos de lo que los ODS, digamos, acuerdan. Entonces, el regresar mejor querrá decir que todos los países traten de cumplir la Agenda 2030 para que todos tengan las mismas oportunidades. Muchísimas gracias, Consuelo Vidal. Gracias. Coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, por haber conversado con nosotros en estos minutos, por conocer de este plan de respuesta precisamente del organismo a la COVID-19 que usted para Cuba está dirigiendo. Luego de la pausa vamos a estar conociendo cómo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, articula para Cuba esta respuesta socioeconómica, pero eso será luego de la pausa. Usted quédese con nosotros. Muchas gracias.
Ya estamos de regreso y en la primera parte del programa estuvimos conociendo detalles de ese plan de respuesta inmediata que articula, que está diseñando el sistema de Naciones Unidas para hacer frente a la COVID-19. Ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a ver específicamente en Cuba cómo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, pues está bajo el liderazgo técnico de ese plan. Por ello, vamos a estar conversando en estos próximos minutos con Maribel Gutiérrez, residente del Programa de Naciones Unidas en Cuba, PNUD. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente aquí en esta sede, Maribel. Muchísimas gracias a Nieris y a Cuba Visión Internacional. Soy representante residente del Programa de las Naciones Unidas aquí en Cuba, muy orgullosa y muy contenta ya de estar acá más de un año, aprendiendo muchísimo de los y de las cubanas. Y fue justamente hace un año que estuvimos aquí, cuando usted recién se incorporaba a este proyecto aquí en nuestro país, que estuvimos conversando. Ahora ha cambiado un poco, digamos, el escenario, el contexto sanitario es diferente entonces, Maribel. Este plan de PNUD, este apoyo de PNUD a Cuba, digamos que tiene dos momentos o aristas. Vamos a hablar sobre el primero de ellos, que va hacia las capacidades del sistema de salud, hacia ayudar a las capacidades del sistema de salud. ¿En qué ejemplos concretos se traduce esta ayuda? Con mucho gusto. Bueno, debo decir que, tal como ha dicho la coordinadora residente, en la primera respuesta inmediata hemos estado bajo el liderazgo de la OPS, en el caso de América Latina con OPS, y hemos trabajado de la mano todas las agencias del sistema de Naciones Unidas aquí en Cuba. Como PNUD hemos contribuido tanto con fondos propios como con fondos reprogramados de varios de nuestros donantes. Hemos tenido la enorme dicha, diría yo, de la flexibilidad de nuestros donantes en reprogramar algunos recursos de algunos programas que ya están en ejecución. Entonces hemos logrado sumar alrededor de $1 millón para esa respuesta inmediata al sector salud en estos primeros 3 meses. ¿Qué es lo que hemos hecho? Concretamente le pongo ejemplos de PEPs que se conocen, ¿verdad? Todos los que son equipos de protección para el personal de salud, pero también hemos contribuido con algunas compras específicas de equipamientos, de insumos, de algunos equipos que, por cierto, están por llegar, que no han llegado todavía, pero porque estos esfuerzos ahora de manera global se han ralentizado un poco, pero estamos en ese esfuerzo, ¿verdad? Algunas cosas ya han llegado, ya hemos hecho entrega de algunas mascarillas, de algunos equipamientos, y otros están por llegar. Entonces, como les decía, hemos hecho en total un esfuerzo importante como PNUD, pero más allá de como PNUD, nosotros también, como explicaba la coordinadora residente, hemos tenido un liderazgo técnico bajo el liderazgo de la coordinadora en un esfuerzo más allá. De los 3 meses hemos pasado también a trabajar una respuesta socioeconómica que va a tener un periodo de implementación de 18 meses. Ahí también hay un pilar de salud. Y me llama la atención que justamente también en esa ayuda inmediata hay un entendimiento con MINSAP y con Defensa Civil, porque bueno, sería entonces prepararnos para una temporada ciclónica en la que vamos a estar inmersos en este escenario epidemiológico con la COVID-19. ¿Cómo sería la ayuda específicamente ahí? Claro que sí, tenemos varias vías. Voy a ir a lo concreto a explicarles que tenemos un programa conjunto, Programa Mundial de Alimentos con PNUD, con la Defensa Civil, precisamente para prepararnos, ¿verdad? Para posicionar, se llama preposicionar algunos equipamientos, algunos insumos, antes de que venga la temporada ciclónica. Efectivamente, tenemos también instancias interagenciales. No soy yo para hablar de estos temas en realidad, ¿verdad? Sino más la coordinadora residente, pero les puedo adelantar que nos estamos preparando con todas las asistencias técnicas que amerita, ¿verdad? La situación va a ser aparentemente más fuerte que los 2 años anteriores. Estaríamos esperando al menos unos 2 de categorías bastante fuertes, de por lo menos 4, ¿verdad?, que entren al Caribe, y de ellos por lo menos 1 que pueda pegarnos acá. Por eso le decía que es admirable la resiliencia del pueblo cubano, porque estaríamos hablando de como varios solapamientos de crisis, ¿verdad? Estaríamos hablando de la pandemia, que ha sido bastante bien manejada, pero además seguirnos cuidando, porque sabemos que con el coronavirus, mientras no tengamos una vacuna para todos,
no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Y por el otro lado la temporada ciclónica. Entonces nosotros como PNUD, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reprogramar algunos recursos para la adquisición de algunos materiales, ¿verdad?, que tienen que ver con garantizar albergues y sobre todo ahora de cara a la COVID, es donde se solapan, entonces tenemos que garantizar los equipos de protección, mascarillas, guantes, ¿verdad? Para asistir los centros de las evacuación, personas ¿verdad? que van a tener que ir a evacuarse, que van a ir a los albergues. Eso ya lo estamos trabajando. Maribel, ¿y cómo ha sido el diálogo con la contraparte cubana? Ha sido excelente. Yo le decía hace un año que la relación de PNUD, de todo el sistema, pero yo hablo por PNUD, realmente es espectacular. Hay mucha confianza de nosotros a ellos, de ellos a nosotros, y eso es lo que marca la diferencia. Hay otros países donde realmente cuesta mucho establecer ese diálogo. Nuestro diálogo es de confianza, es transparente, sobre todo que estamos siempre tratando de responder a las prioridades nacionales. Eso ya se lo decía yo en la otra entrevista, nosotros trabajamos en función a la demanda. Nosotros podemos tener una oferta que a lo mejor es más amplia, pero nosotros lo que hacemos es adecuar nuestra oferta a lo que el país necesita, a lo que el país nos solicita. Entonces, en este caso, para nosotros es muy importante verdaderamente que respondamos al Gran Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 que tiene Cuba, pero además de eso, al plan inmediato de respuesta a la COVID y al plan inmediato que se nos solicita para la temporada ciclónica. Luego en ese punto también hay otros socios de la cooperación internacional que intervienen, o sea, se establecen alianzas con ellos en esta respuesta. ¿Quiénes son? Efectivamente, a nivel nacional tenemos al MINSEX, que es nuestra contraparte principal, por supuesto, pero también tenemos ministerios como el Ministerio de Agricultura, tenemos el Ministerio de Economía y Planificación, tenemos varias otras instancias nacionales. A nivel de cooperantes tenemos fundamentalmente Unión Europea, que es el cooperante multilateral mayor por excelencia en Cuba, en donde para PNUD representa el 60% de los recursos que manejamos, pero además con una diversidad de temas, con una diversidad de programas y proyectos, que es lo que nos ha permitido reprogramar para la respuesta a la COVID. Tenemos también cooperantes bilaterales muy importantes, como Italia o como Suiza, a través de la cooperación de Suiza, que es COSUDE. Eso les puedo mencionar como para la audiencia, ¿verdad? Para algunos así importantes. Pero tenemos otros más, tenemos muchos más. Luego, lo decíamos, hay un segundo momento o arista de esa ayuda y es esta volcado hacia la recuperación socioeconómica, ¿verdad? Y ahí ustedes están efectivamente asumiendo ese liderazgo técnico. ¿Qué organismos están participando o estarán participando en esta ayuda y con algunos también acciones concretas en algunas esferas? Claro, claro. Ahí, como le relataba la coordinadora residente, estamos organizándonos en 5 grupos de trabajo, ¿verdad? Tenemos el pilar de salud bajo el liderazgo de OPS, tenemos el de UNICEF en el de protección social. Como PNUD, a la vez lideramos el 3, que tiene que ver con todo lo que es la producción económica, la transformación económica y todo lo que es diversificar la producción, ¿verdad?, de cara a las exportaciones y de cara a sustitución de importaciones. Pero también tenemos la macroeconómica. Entonces yo le podría decir que realmente a nivel nacional trabajamos con el Ministerio de Economía y Planificación, con el MEP y con el MINSEX. Y con ellos hemos establecido este diálogo para la priorización, porque efectivamente en 18 meses, que va a ser el plan de respuesta socioeconómica, no da para trabajar absolutamente todos los sectores y todos los temas. Pero ¿cómo vamos a priorizar? De acuerdo a lo que el país nos indique que son las prioridades, ¿no? Entonces, en ese ejercicio estamos todavía. Yo no me atrevería a mencionar esas prioridades todavía, puesto que las estamos trabajando, y será la instancia nacional, en este caso el MEP, el que tenga que decir, por aquí vamos. Pero sí ya se nos ha adelantado que obviamente hay 2 grandes paraguas, digamos, de prioridades que tienen que ver con la producción de alimentos y que tienen que ver con sostener el sistema público de salud en Cuba, que es realmente, ha dado ejemplo en la región, ¿verdad?, en América Latina. Maribel, cuando estuvimos aquí justo hace un año, usted nos comentaba sobre ese nuevo ciclo de cooperación de PNUD en Cuba que inició este 2020 y que va a estar para los próximos 4 años con una cifra significativa, ¿verdad?, de dinero para apoyar. Sí. La pregunta es, y es por supuesto para tratar áreas específicas de desarrollo.
se redireccionan estos fondos, esta ayuda, para otras esferas específicas a partir de la situación con la COVID. ¿Qué pasa con este ciclo de cooperación? ¿Cómo no? Bueno, fíjese, el ciclo es en realidad 2024, son 5 años, uno más, son casi 100 millones de dólares los que tenemos garantizados, que son 20 por año. Para este año nos estamos proponiendo ejecutar una cifra parecida, entre 18 y 20 millones. Esperamos que aún con la ralentización de toda la cooperación lo podamos lograr. Vamos bastante bien. Sin embargo, no todo lo podemos reprogramar. O sea, realmente creemos que estamos reprogramando ya, porque le decía que hemos sumado 3.2 millones ahorita ya para la respuesta COVID, pero eso lo tenemos que hacer de la mano con el gobierno, porque nuestros programas tienen como vamos a decir, tres patas, ¿no? Es decir, es el implementador, que es el PNUD, pero nos debemos a la coordinación estrecha con la contraparte nacional y al donante. Entonces nosotros tenemos que tripartitamente consensuar qué es lo que va para COVID y qué es lo que queda para los siguientes años, porque de alguna manera esto va a ser una crisis que nos va a demorar bastante tiempo y que por tanto no podemos todo redirigirlo a la emergencia COVID de ahorita. Entonces nosotros seguiremos trabajando un poco en nuestras grandes líneas que teníamos ya definidas, que tienen que ver con el desarrollo local, con la transformación productiva, con todo lo que es el apoyo que nosotros hacemos siempre ante las emergencias, hablando de temporada ciclónica, con todo lo que tiene que ver con mejorar la productividad, con proyectos que tenemos con fondos de Unión Europea que tienen que ver con agrocadenas, con agrofrutales. Entonces, estos temas tienen que continuar. Lo que hemos hecho es, una parte, en consenso con el donante, redirigirlo para atender la emergencia. Ya casi para cerrar, Maribel, me gustaría también que brevemente nos dijeras si se vuelve quizás más difícil esa cooperación, ese trabajo mancomunado con Cuba, atendiendo a las características de nosotros como país bloqueado, que tiene persecución financiera. Sí, es complejo. Es muy complejo, sin embargo, lo importante es que los cooperantes que tienen presencia en Cuba definitivamente tienen esa voluntad política, tienen esa flexibilidad también, ¿verdad? Y la confianza en nosotros, en este caso en el PNUD, para que nosotros, con algunas ideas creativas, que no se las voy a contar ahorita. Así nos está entonces dejando para regresar otra vez aquí. Pero con muchas ideas creativas es que logramos implementar los programas y proyectos, usted lo ha dicho correctamente, es una carrera de obstáculos muchas veces, ¿verdad? Para poder ir tratando de sobrellevar, ¿no? Tantas cosas que impone el bloqueo que le puedo dar algunos ejemplos. Usted quiere hacer una compra de algunos insumos médicos o no médicos para la producción agrícola, y ya tiene listo todo, y de pronto, bueno, se nos dice, tenemos una cláusula que nos dice que no podemos enviar esos embarques a Cuba. Con eso le resumo lo difícil. Entonces, ahí tenemos que buscar otros mecanismos, otras opciones, otras alternativas, que siempre encontramos. Bueno, muchísimas gracias Maribel Gutiérrez, representante residente del Programa de Naciones Unidas en Cuba, por haber compartido estos minutos con nosotros. Por supuesto, vamos a seguir de cerca cómo se implementa efectivamente este plan de respuesta inmediata de ayuda socioeconómica, de recuperación al país en este escenario de la COVID-19. Un placer, como siempre, que nos haya recibido aquí. Gracias, Anieli. Y a usted le digo que se quede con nosotros para la próxima semana. Por supuesto, también tendremos más temas para compartirles. Hasta entonces.